Hola, excelente mañana para todos ustedes. En esta oportunidad, como pueden ver, voy a enseñarles a hacer una base rectangular, ¿sí? No es ovalada, no es redonda, es rectangular la base. Entonces voy a empezar rápidamente, les voy a mostrar con qué hilo voy a tejer. Esta es una muestra que hice. Entonces voy a empezar a tejer con el hilo macramé en esta oportunidad. Espero me estén oyendo muy bien. Ahí me disculpan por el sonido de fondo. Ustedes saben perfectamente que no puedo poner música de fondo, ¿sí? Entonces me disculpan, por eso en unas ocasiones tengo que silenciar el video. Voy a empezar con una cadeneta, el número realmente no importa. El número realmente no importa. Voy a silenciar un momento. Voy a empezar entonces rápidamente con una cadeneta. El número es dependiendo del proyecto, del tamaño del proyecto que ustedes van a realizar. Entonces yo voy a empezar con una cadeneta, ¿sí? Una cadeneta. Bien, entonces estoy acá nuevamente con ustedes. Voy a hacer la cadeneta que necesito. Eh, entonces acá estoy haciendo la cadeneta base. Esto es dependiendo del proyecto que ustedes van a hacer. Yo simplemente voy a hacer una muestra, entonces no necesito mucho. ¿Cierto? Entonces para esta base rectangular hice un número de cadenas. Entonces me voy a ir tejiendo. Miren, por ejemplo, entonces yo ahí ya puedo empezar. Entonces voy a empezar tejiendo puntos bajos. Voy a empezar tejiendo puntos bajos en esta cadena, punto por punto. ¿Cierto? Estoy tejiendo con hilo macramé, recuerden. Pero obviamente yo lo tejo normalmente, lo hago con crochet. Pero esto es a modo de poder tener una visualización mejor, ya que el hilo macramé es mucho más grueso, entonces puedo mostrarles con más facilidad cómo se hace esta base rectangular. Miren, entonces yo simplemente me voy yendo en puntos bajos, me voy yendo en puntos bajos toda esta cadena, ¿cierto? Entonces sigo tejiendo en puntos bajos, recuerden. Cuando llegue al final vamos a hacer un aumento. ¿Cierto? Me voy yendo normal por la cadena. Recuerden que el número de puntos de la cadeneta es dependiendo del tamaño que ustedes quieran realizar, ¿cierto? Entonces yo me voy yendo y cuando lleguemos al final vamos a ver qué nos toca hacer. Espero estén viendo muy bien lo que estoy haciendo. Esto es base. Esto es un tejido básico.
pero que les va a ayudar mucho a hacer sus bases rectangulares. Entonces, miren, voy llegando al final. Entonces, en ese último punto, miren, en ese último punto voy a tejer 3 puntadas, voy a hacer 3 puntadas. Entonces, uno, ahí mismo hago otro y termino con otro, ¿cierto? Otro punto ahí. Hice 3 puntaditas. Por ahora no se va viendo la forma rectangular, pero a medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir indicando. Bueno, entonces simplemente me voy a devolver por cada cadenita, cada puntico. Por la parte de abajo, obviamente, miren, me voy yendo más bien para allá, por debajo, miren, enfrentando punto con punto, punto, otro punto, ¿cierto? Simplemente es tejer punto sobre punto, más bien, enfrentando este punto con el que está acá, este punto con el que está acá y así. Entonces, miren, yo simplemente me voy yendo punto por punto. Entonces, chicos, esto es como si fuéramos a tejer una base. En la primera vuelta siempre queda redondeado, pero ya van a ver ustedes que cuando yo hago los aumentos en las esquinas, va a tomar una forma totalmente rectangular, ¿sí? Entonces yo me voy yendo. Miren, así va quedando la primera vueltica. Miren, chicos, voy llegando al final, entonces les voy a mostrar ahora qué vamos a hacer. En el último punto voy a hacer 2 puntadas. Acá, miren. Voy a hacer 1 y 2, ¿cierto? Inmediatamente me paso al punto, al primer puntico más bien. Miren, les voy a mostrar cuál. Miren el puntico ahí, me paso ahí. Y simplemente nuevamente me voy a ir recorriendo. Voy a ir recorriendo, me voy a devolver, ¿cierto? Voy a empezar la segunda vuelta más bien, punto por punto, tomando la pestañita. Esta vez estoy tejiendo siempre sobre la pestañita trasera. Esta, miren, esta, o sea, sobre esa pestaña vamos a ir tejiendo todo este tiempo. Vamos a hacerlo así. Pero hay una opción que es tomando la cadena completa, también es válido, pero este tejido que yo estoy haciendo es solamente tomando la pestañita trasera. Miren, entonces ya les voy a indicar qué vamos a hacer para empezar a dar la forma rectangular a esta base. Yo simplemente empiezo la segunda vuelta, rápidamente lo voy a hacer aquí para que ustedes puedan ver. Miren, espero estén viendo muy bien lo que estoy haciendo. Simplemente estoy tejiendo punto por punto acá. ¿Cierto? Punto por punto. Recuerden que este es un hilo macramé, pero normalmente yo tejo con hilo crochet. Esto es a modo de explicación que lo estoy haciendo.
Agradezco a todas las personas que están conectadas en este momento. Sé que es muy temprano para algunas personas, pero pues decidí hacerlo, ya que para mí es el mejor momento para hacer la explicación en la mañana. Ya en la tarde es muy complicado el tema de los directos en la noche. O sea, yo dar una explicación de esto en la noche es más complejo por el tema de la iluminación, ¿sí? Para mí. Entonces, miren, voy llegando al final. Entonces, un detalle importante es que ustedes van a detectar 3 puntos, ¿cierto? Los 3 puntos que hicimos, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a detectar y este y el de la esquina, ¿cierto? Esos 2 puntos, ahí es donde vamos a realizar 3 puntos, en esos puntos que acabo de señalar, en este y en este, ¿cierto? Y este es el que vamos a dejar siempre libre. Les voy a mostrar entonces que vamos a hacer los aumentos en la esquina. Miren, ahí voy a hacer 3 puntos. Entonces empiezo con 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahí están los 3 puntos, o sea, un aumento triple. Luego, el punto de la mitad lo vamos a tejer normal, sin aumentos. Y nuevamente hago 3 puntos en esta otra esquina. 3 puntos en esta otra esquina. Miren, 1, 2 y 3. Entonces inmediatamente va tomando una forma rectangular. Ya se va formando esta parte acá, ¿cierto? Un ángulo acá y otro ángulo acá. 3 puntos acá, 3 puntos acá y un aumento, perdón, y un punto sencillo de separación en la mitad. Nuevamente continúo, me regreso, normal, punto por punto. Miren, ahí va tomando la forma rectangular. Entonces, punto por punto me voy viniendo, me voy yendo más bien. Y recuerden que estamos en la segunda vuelta. Y ustedes se van a dar cuenta que va tomando una forma totalmente rectangular, no es ovalada, no, rectangular. Entonces yo continúo hasta el final, ¿cierto? Voy a continuar hasta el final. Miren, punto por punto, ya aquí no hacemos aumentos, solamente los vamos a hacer en las esquinas. Recuerden, los aumentos siempre los vamos a hacer solamente en las esquinas, acá y acá, ¿cierto? Listo, entonces me voy a ir yendo. Ahí me disculpan por el movimiento de la cámara, pero está haciendo bastante viento. Entonces yo continúo, ¿cierto? Voy a seguir. Punto por punto. Miren, así. Entonces, miren, vamos llegando al final de esta vuelta número 2 y entonces acá también tenemos que hacer otros 3 aumentos, miren. ¿Qué hago? Miren, 3 puntos, miren, 1, 2, 3. Sobre estos 3 puntos vamos a hacer, vamos a enfocarnos, ¿cierto? Sobre esos 3 puntos nos vamos a enfocar, miren, 1, 2 y 3. En esta esquina voy a hacer 3 puntos, voy a empezar haciendo 3 puntos ahí. Miren, acá hago 1, 2 y 3. 1, 2, a ver, 1, 2 y 3. 3 punticos acabo de hacer ahí, como pueden ver ustedes en pantalla. Me voy a la parte de la mitad y hago otro punto normal, solo. Y en la otra esquina, aquí, voy a hacer 3 puntos. ¿Sí? Voy a hacer 3 puntos. Ustedes lo van a ver en este momento. 1, 2 y 3.
Entonces van a darse cuenta ustedes, ahí ustedes se están dando cuenta que va tomando una forma totalmente rectangular. No es ni ovalada ni cuadrada, rectangular. Esto sirve para las bases de las mochilas, de de las carteras, ¿cierto? Obviamente este es unicolor, pero podemos hacerlo con diseño, totalmente con diseño. Voy a empezar la vuelta número 3. Miren, hice los 3 aumentos ahí en esa esquina, 3 puntos y 3 puntos acá y un punto sencillo en la mitad. Listo. Voy a empezar la vuelta número 3. La vuelta número 3, punto por punto normal. Tejemos punto sobre punto normal ya aquí en esta parte recta de mi rectángulo. Obviamente, como estamos empezando, pues no se va a notar mucho, pero a medida que vayamos avanzando, sí, se nota un poquito más. Bueno, entonces yo sigo avanzando aquí en el cuerpo, aquí en esta parte lisa, voy a hacer los puntos normales acá. Bueno, vamos llegando a la esquina, miren, a la esquina de la vuelta número 3. Aquí, miren, vamos llegando a la esquina. Entonces, recuerden que hicimos en la vuelta anterior 3 puntos. Es muy importante que se concentren en esto. Y es que ahora los aumentos, el aumento lo voy a poner en la mitad de esos 3 puntos, ¿cierto? Para ir formando una esquina recta, miren, el ángulo más bien. Entonces, dejo un punto y en el punto de la mitad de esos 3, en este, donde estoy señalando, vamos a hacer 3 puntos, miren, uno, 2, y 3 ahí, miren. ¿Cierto? 3 puntos para la esquina, miren, ahí se va formando la esquina. 3 puntos. Ahora voy a tejer 3 puntos normales, estos 3 puntos de acá de la mitad normales. Uno, 2 y 3. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahí ya queda la forma recta, va quedando la forma recta, rectangular ahí. En la parte de la esquina vamos a hacer otros 3 puntos, miren aquí. ¿Cierto? O sea, en la mitad de esos 3 puntos ya tejí uno, entonces el que queda, el del centro, ahí es donde vamos a hacer 3. Uno, 2 y 3. ¿Sí ven? ¿Sí ven la formita que va tomando? Rectangular, miren. Ahora nuevamente me regreso normal para terminar esta vuelta número 3. Voy de regreso para allá. Miren así. ¿Cierto? Espero estén viendo muy. Miren, entonces me estoy regresando ahí. Ahí sí ven la forma rectangular, miren, ahí. Me voy regresando hacia el comienzo.
llegó la leche. Leche. Venga, la leche, llegó la leche. Llegó la leche. Y esa, el lechero. La leche, leche. Bien, entonces vamos llegando a la esquina nuevamente. Detecto los 3 puntos. Mire los 3 puntos aquí, ¿cierto? Los 3 puntos. Entonces tejo el primero, normal. Oiga, llegó el lechero. Entonces el punto de la mitad aquí. Vamos a hacer 3 puntos ahí. 1, 2 y 3. Ahora voy a continuar, estos 3 puntos de acá los voy a hacer normales. 1, 2 y 3. Acá. Nuevamente en ese punto de la mitad, miren. Recuerden que nosotros siempre hacemos 3 aumentos acá. Entonces ya tejí uno. Y en el punto de la mitad, este que estoy señalando, hacemos nuevamente 3 puntos. 3 puntos vamos a tejer ahí. 1, 2 y 3. Ahí está, miren. Y vamos dándole la forma rectangular. Miren cómo va quedando. Totalmente rectangular. Entonces nuevamente empiezo la vuelta número, ahora la vuelta número 4. Tejo normalmente. Empezamos la vuelta número 4. Lechero. Sí. La leche. Oiga, la leche. Bueno, vamos llegando a la esquina nuevamente. Miren, tenemos 3 puntos ahí. Me doy cuentas por esto, miren, este agujero. Entonces ahí tengo 1, 2 y 3. Tejo el primero, normal, aquí. 1. Y en este vamos a hacer 3. En el de la mitad, 3. Para ir formando la esquina. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Sí ven cómo va quedando entonces la forma rectangular? Entonces ahora voy a tejer 5 puntos normales. 1, que es la separación. 2, 3, 4 y 5. Miren, 5 puntos. Y nuevamente en esa esquina, ahí en el punto de la mitad, tejo 3. 1, 2 y 3. Y entonces con este proceso vamos a ir dándole la forma totalmente rectangular. Miren, va quedando así de esta manera. Entonces, simplemente voy a continuar. Después de haber hecho el aumento en esta otra esquina, hice un aumento acá de 3 puntos. Acá. Y tejí 5 puntos normales. Ahora el aumento acá de 3 puntos juntos. Y simplemente voy a continuar tejiendo. Me voy a regresar nuevamente para finalizar la vuelta número 4.
de esta base rectangular. Miren, entonces les quería mostrar esta muestra con crochet, hilo crochet, y este es en hilo macramé. Miren que se puede hacer de ambas, con ambos materiales y queda bastante bien. Bueno. Recuerden que esto es un directo, pueden comentar en este preciso momento, pueden dejar sus comentarios ahí en el chat y yo les respondo. Vamos llegando al final de esta cuarta vuelta. Vamos llegando al final de esta cuarta vuelta. Entonces, en la esquina recuerden ir haciendo sus aumentos. Miren, entonces voy llegando. Tengo 3 puntos ahí, miren, 3 puntos. Los de esta esquina, 1, 2 y 3. Los aumentos siempre lo vamos a hacer en la mitad de esos 3 puntos. Siempre vamos a hacer los aumentos en la mitad de esos 3 puntos. Vamos a hacer 3. O sea, vamos a tejer 3 puntos ahí, en ese punto central. Entonces, este punto lo voy a tejer normal. Y el punto de la mitad, vamos a hacer 3 puntos. Miren, 1, 2 y 3. ¿Sí ven? 3 puntos. Entonces, como pueden ver ustedes, va tomando una forma totalmente rectangular. Y esto lo logramos haciendo los aumentos, recuerden, en las esquinas. Tres punticos en uno. Entonces aquí voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Vamos a hacer el aumento, recuerden, ahí están los 3 puntos, miren. Ya tejí uno, me quedan estos 2 y en el de la mitad, en este, voy a hacer los aumentos, o sea, 3 puntos ahí, acá. Entonces retomo mi tejido y ahí hago el aumento de 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Sí ven? Entonces ahí va formando el rectángulo, la forma, los ángulos. Entonces yo voy a continuar ahora con la quinta vuelta. Esta es la vuelta número 5. Vamos a empezarla normalmente, punto con punto. Como en todos los proyectos le digo, hay que aplanar porque el tejido tiende como a, miren, pero es por la presión que yo le hago más bien. O sea, esto es normal que suceda esto. Entonces, a lo mejor en unas partes tengo más tensión que en otras, ¿cierto? Pero miren, así va quedando la puntadita, muy bonito, la verdad me gusta mucho el tema de la base rectangular. Entonces yo simplemente voy a avanzar. Empezamos la vuelta número 5, recuerden. Punto por punto. Punto por punto vamos a tejer. Les quería mostrar un gráfico que yo hice. Miren un gráfico que yo hice. Entonces, más o menos, miren. Donde ustedes ven los números 3 es donde vamos a hacer los aumentos, ¿cierto? Entonces, la cadeneta obviamente es la cantidad de puntos de cadenetas que ustedes van a necesitar, ¿cierto? Pueden ser 100, 50, o sea, esto no importa. Realmente el número no importa, ¿cierto? Pero de todas formas, esta es la cadeneta. Si tejemos una cadeneta, entonces nos venimos tejiendo en punto bajo. Y aquí vamos a hacer 3 puntos, regreso. Y
van a seguir el mismo procedimiento que les acabo de indicar, los aumentos en las esquinas. Miren, ahí se va viendo el aumento. Bueno, entonces yo estoy en la quinta vuelta, recuerden, vamos a hacer la demostración nuevamente de cómo debemos hacer los aumentos. Espero lo estén entendiendo muy bien, me interesa es que lo entiendan y lo pongan en práctica. Obviamente, miren, ahí se va formando el rectángulo, un ángulo acá, otra línea acá, y en la mitad los puntos, ¿cierto? Los puntos de separación entre los aumentos y estos aumentos. Empezamos con 1, luego con 3, y ahora estamos con 5, ahora vamos a empezar con 7. Entonces, miren, yo voy a ir avanzando. Voy a ir avanzando. Recuerden dejar sus comentarios en esta transmisión en vivo. Pueden hacerlo. Dejar sus comentarios. Aquí, miren, vamos llegando a la esquina nuevamente. Otro puntico más. Entonces, muy importante, si ustedes tienen una, o sea, no saben cuáles son los puntos, miren, ahí están 3 puntos. 1, 2 y 3. Sobre estos 3 puntos vamos a trabajar. Pero el aumento siempre va a ser sobre el punto de la mitad, ¿cierto? En el punto central de esos 3 puntos, o sea, en este. Vamos a hacer los aumentos siempre. Siempre, siempre, siempre. No pueden olvidar ese detalle. Miren, entonces nuevamente, tejo un punto normal de esos 3. Voy a tejer el primer punto normal. En el punto de la mitad voy a hacer el aumento aquí, miren. 1, 2 y 3. Ahí, miren, ahí están los 3 puntos. Y tejo 7 puntos de separación ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están, miren los 7 puntos. Hago el aumento en el punto de la mitad. Ahí hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora me voy a regresar. Miren, ya hice el aumento. 3 puntos en 1. Me voy a regresar. Muy buenos días para las que se conectan. Bienvenidos a esta transmisión en vivo del día de hoy, 28, miércoles 28 de septiembre. Entonces aquí estoy, miren. Voy a terminar, me voy a regresar ahora. Ustedes sí ven la forma rectangular que va tomando el tejido, miren. Totalmente rectangular. Por favor, déjeme su like en el directo. Puede dejar un like, comentar, compartir y sobre todo suscribirse. Suscribirse al canal. Miren, llegamos a la esquina nuevamente, ahí donde están 3 puntos. Miren, entonces ahí en ese punto voy a hacer el aumento ahí. Voy a hacer el aumento 3 puntos ahí. 1, 2 y 3. Y nuevamente tejo 7 puntos. 1 de separación, 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. En el punto de la esquina 3, ahí. En ese punto vamos a hacer 3 ahí. 1, 2 y 3. Y empezamos la vuelta número, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, la 6. La vuelta número 6, ahora ya hicimos el aumento, miren. Quedamos en el aumento, ahora simplemente vamos a empezar la vuelta número 6, tejiendo normal. Miren cómo me va quedando la base rectangular. ¿Sí ven? Entonces voy a tejer ahora la vuelta número 6, punto por punto normal, hasta llegar a la esquina, que es donde vamos a realizar los aumentos. Obviamente estas bases pueden tener diseño, pueden ponerle almas, pero esto es a modo de ejemplo, lo estoy haciendo sencillo. Pero recuerden que esto puede llevar almas. Miren, esta está en macramé, hilo crochet, miren. Miren cómo queda en hilo crochet, también de bonito. Ahí lo tengo, listo. Entonces voy a continuar con este. Ay, no creo que se dé. Está bien de noche. Mucho hambre de día. Bueno, llegamos nuevamente a la esquina, miren. 1, 2 y 3. Tejo el primero normal, normalito solo, independiente ahí. Aquí, en este punto de la mitad vamos a tejer 3, ahí. 1, 2 y 3. Y ahora voy a tejer 9 puntos de separación. 9 puntos. 1, 2, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos de separación. Entonces hice el aumento de 3 puntos, 9 puntos de separación. Y ahora nuevamente en ese punto central, miren, ya tejí uno, me queda este y este. En el punto del centro voy a tejer 3 para aumentar, miren, 1, 2 y 3. Miren, 3 puntos ahí y simplemente me voy a regresar y ahí estoy tejiendo la base rectangular, me está quedando la forma rectangular. Me regreso, esta es la vuelta número 6, recuerden, vuelta número 6 de la base. Simplemente me voy a regresar ahora. De hecho, esto le da como por así decirlo, una decoración a la base. Miren qué bonito queda. Una línea y acá también queda una línea y la línea central, ¿cierto? De nuestro rectángulo. Miren cómo va quedando de hermoso. Entonces vamos a terminar esta vuelta número 6.
Recuerden, punto por punto me voy a ir yendo hasta el final. Nuevamente, miren los 3 puntos ahí de la esquina, 1, 2 y 3. Tejo el primero normal, normalito. Y el de la mitad, ahí es donde vamos a hacer los aumentos. Miren, 1, 2 y 3. Y tejo 9 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el punto de la mitad ahí, en ese punto, ahí vamos a tejer el aumento triple, o sea, 3 puntaditas ahí mismo. 1, 2 y 3. Y finalizamos la vuelta número 6 de esta base. Miren cómo va quedando de bonito. Voy a hacer una más y finalizamos, ¿sí? Vamos a finalizar con la vuelta número 7. Empezamos nuevamente normal. Acabamos de hacer el aumento de 3 puntos y voy a empezar a tejer normal. Llevo 1 y así llevo 2. Me voy a ir yendo. Nuevamente me voy a ir yendo a la vuelta número 7, empezando la vuelta número 7. Miren la forma rectangular que se da al hacer los aumentos de esta manera. Miren, me queda totalmente rectangular. Entonces yo voy a continuar tejiendo esta vuelta número 7. Recuerde dejar su manito arriba, un like, compartir, comente, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para ver este contenido y mucho más en el canal. Entonces estamos haciendo una base totalmente rectangular, miren. Práctica de hacer muy rápida. En una horita la estoy haciendo, en menos de una hora. He hecho todo este proceso, entonces es muy rápido. Recuerden que esto es un hilo macramé, pero normalmente tejemos los diseños, las mochilas con crochet. Miren, este es en crochet, 2 hebritas y macramé, mucho más grueso el hilo.
Estoy tejiendo con una aguja número 1, miren el número de la aguja, pero la 0 también les va a servir para el hilo macramé, que es mucho más grueso. Miren que solamente trabajamos con una sola hebra, el hilo macramé. Entonces el punto central, miren, ahí vamos a hacer el aumento de 3 puntos. 1, 2 y 3. Recuerden que este directo queda guardado en el canal, ¿cierto? Una vez se acabe el directo, ustedes lo pueden ver cuantas veces quieran para si se perdieron la parte inicial, cómo inicié yo esta base. Entonces pueden verlo cuando ustedes quieran. Miren, entonces hice 3 puntos, ahora voy a hacer 11 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí están los 11 puntos de separación. Otro aumento de 3 puntos aquí. 1, 2 y 3. Ahí. Si ven los 3 puntos, ahí en uno solo hice 3 puntos y simplemente me regreso. Recuerden ir aplanando su base. Y me regreso. 1, 2. Y así voy a ir tejiendo los puntos de regreso. Y finalizando, vamos a finalizar la vuelta número 7 de esta base rectangular. Lógicamente, obviamente ustedes pueden hacer la base mucho más grande o incluso más pequeñita para un proyecto más pequeño. Entonces esto es opcional. Yo simplemente me voy a ir regresando nuevamente punto por punto. Agradezco a las 21 personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias por el apoyo. Recuerda dejar el like en el directo, ¿sí? Y comentar si quiere compartir algo con nosotros, con todos nosotros. Agradezco nuevamente a las 24 personas, 23 personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias por el apoyo al canal. Entonces me estoy regresando punto por punto, miren, punto por punto. El único cambio va a ser en las esquinas. Cada vez se va ampliando mucho más la base y miren el dibujo, el diseño que se le forma en la esquina con los aumentos. Miren, se ve de hecho muy bonita, no se ve tan mal después de todo, miren. La base rectangular. Recuerden que este directo queda guardado en el canal por si se perdieron detalles de este para que puedan entender cómo fue que yo inicié esta base. Miren que cada vez se va viendo mucho más grande esta base rectangular. Recuerden, llegando 3 puntos en la esquina, miren los 3 puntos ahí. ¿Cómo lo sé yo? Miren, por este agujero. Ahí se hacen los aumentos, miren. Entonces, en el punto de la mitad vamos a hacer el aumento. 3 puntos ahí. Un punto normal. El punto de la esquina 3, ahí hago 1, 2 y 3. Y finalizo con 11 puntos de separación, que son estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 11 puntos. Miren, 11 puntos. Y hacemos el último aumento ahí, 3 puntos, ahí. 1, 2 y 3. Y hemos concluido la vuelta número 7 de esta base rectangular. Entonces, recuerden seguir el paso a paso de este directo. El directo va a quedar en el canal, entonces cuando tengan una duda de cómo hacer una base rectangular, van a este directo y se dan cuenta que es bastante práctico. Miren, el revés, de hecho esto es lo que queda por la parte interna, y el derecho. Esto es lo que se ve afuera. Entonces, sin más que decir, los invito a que se suscriban, a que compartan, comenten, regálame un like. Y entonces nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo proyecto. Les quería mostrar cómo hacer esta base rectangular. Recuerden, hilo crochet, 2 hebras, y hilo macramé, una sola hebra. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor, comenta, comparte, suscríbete al canal si si crees que mi contenido está generando valor y te está despejando muchas dudas. Entonces suscríbete. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Dios los bendiga. Chao.